solicitan, con temas que nos requiere el sector empresarial para poder estar actualizando competencias. Recuerden que ustedes pueden sugerir, solicitar los temas y nosotros gestionamos los expertos nacionales e internacionales que les traemos todos los miércoles a este espacio. También quiero contarles rápidamente que sostenibilidad empresarial es el área del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar que trabaja de la mano con el sector empresarial y gubernamental para generar experiencia de formación de acuerdo a los objetivos estratégicos y a las nuevas tendencias. Tenemos dentro de nuestra oferta de servicios lo que son las escuelas de formación a la medida, lo que son las actualizaciones específicas que abrimos a público en general, mientras las actualizaciones las hacemos, las escuelas de formación las hacemos directamente en las empresas. Tenemos los bootcamps, los proyectos educativos 4.0, las asesorías, los eventos empresariales, las convocatorias, acompañamos para poder participar en convocatorias. Hacemos el tema de certificaciones y tenemos también pues el programa de entrenamiento directivo donde pues trabajamos con los responsables en las organizaciones de, digamos, de tomar las decisiones más complejas y que tengan a su cargo pues un grupo humano representativo. La idea es que puedan contar con nosotros para poder generar estas experiencias de formación y alinearnos a sus objetivos estratégicos y que juntos podamos acompañarlos en la sostenibilidad de las organizaciones. Nuestra modalidad de trabajo es virtual, presencial y semipresencial y pues la idea es que diseñamos juntos esta experiencia de formación. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro conferencista. Solo unas recomendaciones para la jornada de hoy, para que podamos aprovecharlo. Y es que vamos a darle el espacio para que él haga su conferencia y después abrimos un espacio de preguntas que los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram de @sostenibilidad empresarial y en el post de esta publicación puedan escribirnos la pregunta. Es nuestro interés que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí estamos publicando información sobre los diferentes espacios de formación gratuita, sobre las diferentes convocatorias y demás temas que podrían ser de su interés. Entonces, por eso es nuestra invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. También, si desean, pueden hacer las preguntas directamente en este chat, donde también las estaremos leyendo para presentárselas al conferencista. Sin más preámbulos, Miquel, muy buenos días. Hola, Colombia. Ya, buenas tardes. Casi noche ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Diana. Pongo mi micrófono en silencio. Fenomenal, pues nada, gracias a todos por vuestro tiempo. Os voy a compartir la presentación que he preparado para esta sesión de hoy. Decidme simplemente si cuando veáis mi pantalla. A ver. ¿Ya lo ven? No, aún no se está proyectando. A ver, vamos a ver. Perfecto, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien, pues vamos a hablar hoy un poco sobre las claves para elaborar una memoria de sostenibilidad exitosa, ¿no? El tema del reporting yo diría que es la puerta de entrada de la RSC formalizada en muchas de las empresas y por ello es un momento, ¿no?, de incertidumbre a la hora de realizar ese ejercicio de liberación de cuentas, ¿no? Por ello, vamos a ir repasando un poquito los principales conceptos y también viendo qué claves considero que son realmente las claves del éxito. Antes de nada, quería presentarme, aunque ya lo hizo Diana, así que me voy a centrar en eso. Padre marino mallorquín, eso es que soy de Mallorca, de una isla en el Mediterráneo, cerca de la península ibérica.
De ahí a que mi nombre sea quizá un poco más difícil de pronunciar, así como las universidades a las que he estado. Soy especialista en responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad. Toda mi carrera profesional ha estado enfocada en ello y para ello pues me he formado, pues tengo dos másters en sostenibilidad, RSC y liderazgo, así como mi licenciatura en psicología por la universidad. Muy bien, pues dicho esta pequeña presentación, entramos en materia. Memoria de RSC, lo primero de todo cuando hablamos de memoria de RSC, pues a mí me gusta dejar claros los términos, a qué se refiere y a qué no. Porque igual ustedes ya tienen unos conocimientos amplios, pero merece la pena sentar las bases y también dar mi visión. En este caso, pues, la definición la he tomado del Global Reporting Initiative, más conocido como GRI, uno de los estándares que luego veremos. Y la memoria de sostenibilidad es un documento que expone información acerca del desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de una organización. Actualmente lo más común es la liberación de cuentas económicas, en muchos casos por temas regulatorios. No obstante, la liberación de cuentas no financieras es algo que dice mucho de la organización, que no estaría incluido en esas cuentas de resultados, en esos informes de gestión consolidados, y hablan mucho de cómo se gestiona esa empresa, de ahí que aporte mucho valor. Aquí ya lo veremos, pero está pasando la tendencia actual. Es que pase de una parte de voluntariedad a una parte de obligatoriedad. Aquí en las empresas europeas ya tienen la obligación de hacer un reporte, ¿no? Y eso nos va a llevar un poco al siguiente paso, que es el por qué. ¿Por qué tenemos que hacer esa memoria de sostenibilidad o memoria de RSC? Para el caso, me refiero a ambos términos por igual. Pues cuando hablamos de por qué, hablamos normalmente de las causas y en ellas vamos a encontrar elementos externos, ¿no? Entre ellos está, pues, la parte del cumplimiento regulatorio legal, que es justo lo que les estaba comentando. Las empresas, en este caso europeas, por una directiva europea, tienen la obligatoriedad en aquellas que son, en función del país, varía un poco la regulación, porque de Europa se diseñan y luego se transponen a las regulaciones estatales de cada uno, pero para poneros en contexto, en España todas aquellas empresas de más de 500 empleados o una capitalización de más de 10 millones de euros están obligadas a hacer un reporte por ley. Estamos hablando de que no son grandes empresas, ¿no? Ya estamos en empresas y esta obligatoriedad genera tendencia a que o mucho me equivoco yo, o en pocos años vamos a ir viendo en el resto de países. Por lo tanto, uno de los primeros porqués viene siendo el regulatorio. No es el único. También tenemos el requisito de analistas de sostenibilidad y aquí un poco más enfocado a grandes empresas. Analistas de sostenibilidad son aquellos que nos van a puntuar, hacer un assessment sobre cuál es nuestro desempeño en sostenibilidad. Aquí tendríamos desde Robeco Sam, que sería el analista del Dow Jones Sustainability Index, que es como quizá algunos de vosotros conoceréis, es el índice de sostenibilidad mundial, la escisión del Dow Jones de la bolsa americana de empresas que tienen un buen desempeño así. También tendríamos otros analistas como podrían ser Vigeo Eiris, ¿qué más? Tendríamos el CDP, que es el Carbon Disclosure Project, que es exclusivamente en temas de huella de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente esto es obviamente para empresas cotizadas que van a emitir, igual que tenemos a Fitch, a Moody's y a Standard & Poor's, que hacen una valoración crediticia, una valoración económica de las empresas. Tenemos estos analistas que dan su opinión y que luego esta está tomada por grandes inversores y accionistas a la hora de tomar decisiones. Y el tercer requisito que contemplo es el cumplimiento de compromisos públicos y voluntariados que se han asumido.
O sea, aquí ya no estamos hablando de requisitos o cumplimientos de fuera, sino de nuestros propios compromisos, ¿no? Si nos hemos comprometido, pues somos parte del Pacto Global o Pacto Mundial de Naciones Unidas o de alguno de las iniciativas, como podría ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si en la empresa hemos abogado por cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, divulgar nuestra contribución, desde luego que el informe anual, la memoria anual, va a ser un estupendo marco donde contar nuestra actividad, nuestra contribución a los ODS, ¿no? Estos serían, digamos, un poco de aquellos requisitos. No obstante, también me quiero detener en el para qué. El para qué, y dirán, ¿qué diferencia hay, ¿no?, entre el por qué y el para qué? Mientras que el por qué está hablando de causas normalmente que van a venir de fuera, el para qué habla del propósito, de cuál es nuestro propósito empresarial y cómo queremos mostrarnos y relacionarlos, ¿no? Es algo que sale más de dentro, sale de la misión, de la visión y de nuestros valores corporativos. En este sentido, identifico que, en primer lugar, y no por ello más importante o menos del resto que vendrán, sirve para mejorar la transparencia y generar confianza en los stakeholders, en los grupos de interés. Al final, nosotros estamos haciendo una rendición de cuentas, estamos publicando nuestro desempeño no financiero, y eso sirve para ser transparente de cara a empleados, pues tiene una palanca del Project Branding, es decir, de parecer atractivos, de mostrar nuestro atractivo como empresa empleadora. De cara a clientes, lo mismo. Hoy por hoy hay una parte de clientes aspiracionales que no para de crecer, según el Trust Barometer de Edelman, que son aquellas personas, entre las cuales yo me incluyo, que no compramos, no queremos tomar acciones de consumo, decisiones de consumo en empresas que no representan nuestros valores personales, ¿no? Entonces, para los clientes, también para los proveedores, para distribuidores, es decir, para toda nuestra cadena de valor, va a generar, y por supuesto, si estamos hablando de empresas, de sociedades, pues generar confianza en los socios o en los accionistas. Segundo ítem, mejorar la gestión de los riesgos y oportunidades. Al saber que en nuestra empresa se están gestionando según qué temas, como por ejemplo la protección y salvaguarda de los derechos humanos, también nos estamos asegurando de que no estamos incurriendo en un riesgo, o que en sentido de que si estamos asumiendo algún riesgo, tenemos controlado y debidamente gestionado las medidas de mitigación y reparación de los daños, ¿no? Y ahí lo estamos haciendo palpable, estamos mostrando también nuestro compromiso, ¿no? Siguiente elemento sería el aspecto de facilitar, relacionado con la transparencia, a los grupos de interés información sobre el desempeño ASG, ambiental, social, de gobernanza, y yo añado el económico, ¿no? Ya no estamos hablando en muchos casos de informes separados, ya no estamos hablando de informe financiero, informe no financiero, sino que estamos hablando de informe integrado, ¿no? En base a los principios del IIRC, International Integrated Reporting Council. En este sentido, lo que os comentaba al inicio, si solo estamos divulgando información financiera, hay una parte cuantitativa y cualitativa de la gestión empresarial que estamos obviando, que no estamos teniendo en cuenta. Y sin duda, la sostenibilidad de una empresa, y cuando hablo de sostenibilidad me refiero a que una empresa sea sostenible a nivel económico, social y medioambiental a lo largo del tiempo, no solo cuentan los factores económicos. Los económicos son una consecuencia de una gestión, y en esos aspectos ASG se puede dilucir, ver cuál es la gestión para lograr esos resultados. En el siguiente elemento podemos poner en valor las iniciativas voluntarias que superan aquellos requisitos legales, ¿no? Pues mira, en temas de gestión de personal, pues yo estoy haciendo todo esto, el mínimo legal que me exige la ley, pues es
ya sea de condiciones laborales, de higiene, ahora más que nunca con el tema del teletrabajo, ¿no? Del trabajo desde casa, pues es un escaparate para mostrar esas iniciativas voluntarias que realmente aportan valor y son de valor, que de otra manera se quedarían en el conocimiento de... En el caso de los empleados, y en función del tipo de empresa, se quedaría a veces que no lo acaban ni conociendo todos los empleados, y ya no hablemos de grupos de interés quizá un poco más alejados, como podrían ser proveedores o clientes, ¿no? Entonces, el informe también es para poner de manifiesto todas estas iniciativas que se llevan a cabo. Y, por supuesto, mejorar la reputación e imagen de marca. En este sentido, yo quiero puntualizar que las cosas que se hagan en términos de sostenibilidad, en términos ASG, si se busca solamente el rédito reputacional, estaremos asumiendo riesgos, ¿no? Si contamos más de lo que realmente hacemos, estamos haciendo un riesgo, nos estamos exponiendo una vulnerabilidad. No obstante, no buscando la reputación, ella nos va a encontrar a nosotros. Es decir, si nosotros hacemos bien las cosas de una manera responsable y sostenible, consolidando los intereses de la empresa con todos sus grupos de interés, la consecuencia directa va a ser una mejora de la reputación. Porque la reputación, a diferencia de lo que tú puedas hacer en la empresa, la reputación no es propiedad de las empresas. Está en las cabezas de nuestros grupos de interés. Y por mucho que a lo mejor tú digas, sí, somos una empresa buenísima, responsable, si son contenidos vacíos, carentes de información de valor, lo único que vas a crear es un sentimiento casi opuesto, mientras que con tu desempeño ASG lo vas a sustentar, le vas a dar apoyo, le vas a dar indicadores, información de valor. Así que, bueno, dicho esto, ya tenemos el qué, el por qué, el para qué. Vamos a hablar de las claves. 6 claves que he identificado que son las que realmente te van a marcar la diferencia. Algunas quizá pueden parecer obvias, pero no lo son tanto. Vamos a ellas. La primera, gestionar y medir antes que decir. Si queremos hacer nuestro reporte de sostenibilidad, no es algo que, venga, vamos a contar lo que hacemos. No. Primero gestionemos y midamos lo que estamos haciendo para luego poder contarlo. El fruto de la comunicación no es algo improvisado, es el trabajo, es el fruto de un trabajo previo de gestión, de identificación, de parametrización. Vamos a gestionar aquello que queremos contar, vamos a medirlo, vamos a identificar indicadores, porque si no, lo otro son palabras vacías. Si damos mensajes, sentencias, no normalmente de somos. Si hablamos más del somos sin tener demasiado contenido grueso, es lo que decía antes, tenemos el riesgo de caer en descrédito. Hay que contar con el hacemos. Hacemos. Y el somos nos lo van a otorgar los demás. Por eso, antes que contar, gestionar y medir. Por lo que el informe no comienza con el proceso de redacción. Vamos a empezar mucho más atrás para luego tener claro y sea simplemente un reflejo real de nuestra actividad empresarial. El segundo ítem, ve solo y llegarás rápido, ve acompañado y llegarás lejos. Con esta frase que ya conocemos, quiero dar a poner de manifiesto algo que ocurre en más empresas de las que quizá podríais pensar de entrada. El informe es propiedad de la empresa, no es propiedad de un departamento. Y no debe ser algo que se gestione, se produzca y se divulgue en un único departamento estanco. Es el fruto de toda la organización. No haciéndolo nosotros en nuestro despacho, en nuestro departamento, vamos a perder valor seguro, porque muchas veces no sabremos con certeza lo que se está haciendo en determinados apartados. No sabremos si no consultamos e incluimos el área de innovación, el área
de recursos humanos, por supuesto. Depende de la empresa el área de producción, el área comercial, el área de clientes. Todas las áreas que gestionan directamente grupos de interés deben estar involucradas, porque de ellos son los propietarios de esa información y de esa gestión. Así que hablamos a veces del ODS 17, ¿no? De crear alianzas para lograr los objetivos. Pues esto sería como un ODS 17 in company. Dentro de la empresa es muy importante romper esos silos estancos en el que a veces estamos trabajando, porque este proyecto es un proyecto de la empresa, no del área de comunicación o del área de sostenibilidad o del área lo que sea. Es un fruto de todo y por eso la gobernanza es muy importante en el plan, en el informe de sostenibilidad, y crear una gobernanza compartida con un grupo de trabajo multidisciplinar. Eso es la clave, porque si no nos estaremos dejando mucha información. Tercer punto, hablemos de lo que importa. No se trata de contar todo lo que se hace. Se trata de contar aquello que importa, aquello que genera valor, aquello que realmente es tangible, aquello que hemos estado gestionando y midiendo. ¿Para eso qué ejercicio existe? Pues el estudio de materialidad. El estudio de materialidad nos va a permitir identificar cuáles son los intereses de los grupos de interés y conciliarlos con el impacto que tienen esos temas dentro de la compañía. Fruto de esa conciliación entre las dos variables nos van a quedar los temas materiales, y aquellos van a ser los que definitivamente vamos a tener que tratar con mayor detalle, con mayor gusto y delicadeza. Mientras que en aquellos temas que no interesan ni suponen ninguna relevancia para la compañía, por mucho que estemos haciendo en esa área, pues bueno, no va a ser demasiado relevante. A ver si os pongo un ejemplo. Si estamos hablando de una empresa alta en emisiones de CO2, intensiva en emisiones de CO2, como puedan ser, pues, y no quiero tampoco poner demasiados ejemplos, pero energéticas, de infraestructura, de transporte, etcétera. Desde luego, el tema de las emisiones tiene que ser central. Sin embargo, si tienes una empresa con baja intensidad de carbono, sea por lo que sea, quizá ese tema hay que incluirlo, porque desde luego hoy por hoy la huella de carbono es ultra relevante, pero quizá la gestión que rodea cómo se están reduciendo y gestionando las emisiones no es necesario extenderse tanto. Si estamos hablando de una empresa que se dedica a bebidas, pues hay que hablar del tema de las bebidas, ¿no? O sea, a eso me refiero. Hay que hablar de lo que importa, y de manera concisa y concreta, no con frases adornadas. Es decir, los buenos informes o memorias de sostenibilidad no se miden por su peso o por su número de páginas, se miden por lo concretos que son y, obviamente, de los temas en los que hablan. El cuarto punto es la comparabilidad como clave de la transparencia. Hoy por hoy existen varios estándares, varias guías de reporte, que eso lo que nos va a dar es un plus de transparencia, porque si nosotros medimos, publicamos la misma información que lo hacen el resto de empresas, tenemos ese margen comparativo. Sin embargo, si utilizamos métricas o indicadores propios que no se utilizan fuera, eso no va a tener comparatividad. Y por lo tanto, esa confianza de la que estábamos hablando antes en los grupos de interés no va a ser tan mayor. Por eso ahí hay índices como GRI, como SASB, el informe integrado, la metodología de informe integrado de IRC que hemos estado comentando antes, etc. No hay que inventar la rueda, sino que hay que utilizar aquello que ya se está usando. También en el reporte de los ODS hay infinidad de indicadores ya parametrizados, y es mejor a veces cambiar nuestra manera de gestionar esa información para hacerla más homogénea y fácil de entender, en definitiva, por nuestros grupos de interés. El quinto
valídalo y comunícalo. Y este es una parte, digamos, muy importante. Valídalo, me refiero, valídalo internamente con un órgano de gobierno que lo apruebe. El Consejo de Administración, el Comité de Dirección, la Comisión Delegada, da igual, el nombre que el órgano, el máximo órgano de gobierno debe estar involucrado, debe validar esos contenidos, debe ser partícipe, porque eso va a hacer que luego la comunicación sea mucho más sencilla cuando es un documento oficial. Y por supuesto también en la validez quiero incidir en la parte de verificación de un tercero independiente. Está claro que en función de la dimensión de la empresa tendremos unas capacidades o tendremos otras, ¿no? Pero que un tercero independiente te lo valide es una Big Four, o bueno, una empresa de auditoría que te valide los contenidos. Eso es darle un plus de veracidad y transparencia a nuestro informe, que al final es lo que buscan. Y una vez ya lo tenemos validado interna y externamente, a comunicarlo. Y no tenemos que escatimar esfuerzos en comunicarlo. Y no solo tenemos que comunicar en sí la publicación del informe, sino que durante el resto del año, a partir de la publicación, la información que esté en el informe hay que utilizarla para mandar mensajes más personalizados a los diferentes grupos de interés. Es decir, si hemos hecho un ejercicio de concreción de la información, me voy a centrar en empleados, y la volcamos ahí, y nos queda un informe de 70, 80, 90 páginas, 100, 200, yo soy partidario de menos es más en ese sentido, menos, más concreto, diciendo lo que importa, pero te puede quedar, en función de la dimensión de tu empresa, un informe de 200 páginas, no es descabellado. Hay que sacar piezas ahí personalizadas para cada uno de los grupos de interés, pero la información va a estar, es decir, la base de información va a estar, y hay que segmentarla y dirigirla a los diferentes públicos, a clientes también. Como va a estar ahí, va a estar soportada, va a estar auditada, va a estar validada, aprobada por nuestros órganos de gobierno, comuniquémosle, cojamos eso como la información como si fuera la Biblia, y a repartirla. Y eso es muy importante porque es donde la parte más amable, por así decirlo, y más gustosa del informe, que es la comunicación de todo lo que hemos hecho. Eso es precioso, pero para poder llevar bien esto tenemos que haber gestionado lo anterior con efectividad. Y ya por último, porque tampoco quiero extenderme mucho más y luego quiero daros paso a vuestros turnos de preguntas, a las inquietudes que tengáis, el sexto punto sería mejora continua, mejora asegurada. Muy bien, hemos realizado nuestro informe, nos olvidamos hasta el año que viene. No, no, no. Cogemos, hacemos un análisis pormenorizado de aquellas cosas que podíamos mejorar, de aquellas, tanto en el sentido de contenidos, como en el sentido de forma, como en la comunicación, en cada una de las fases de la elaboración del informe, y vemos qué oportunidades de mejora, qué necesidades al final no hemos podido cubrir porque el tiempo se nos ha echado encima, que son cosas muy del día a día, ¿eh? O sea, pero hay que tomar ese tiempo, una vez está publicado, para hacer ese ejercicio, ahora que lo tenemos fresco, para que el año que viene podamos volver con un informe mejorado, más claro, más conciso, con un proceso de elaboración más estructurado. Porque si no, lo que estaremos es condenados a repetir. No son pocos los informes que yo he visto en mi vida que de un año a otro te cambian las cifras. Y eso tiene un aporte de valor. Es más, te está diciendo bastante sobre qué importancia o qué valor le están dando al informe, ¿no? Si sustituimos las cifras, este año he tenido tantos empleados, veo el informe del año que viene, tantos, horas de formación, no. Vamos a ver, por eso vamos a hablar de lo que importa, de lo que se ha hecho en ese año específico, y mejorando siempre el proceso en el momento de la finalización, porque si empezamos luego, cuando vayamos a empezar,
el próximo, el otro año, tendremos las cosas demasiado olvidadas. Es momento de hacer la reflexión justo después, ir implementando, es decir, volver al punto 1 de gestionar aquellas cosas, aquellos parámetros, aquellas informaciones, empezarlas a cocinar a fuego lento para que el año siguiente esté muchísimo mejor. Y hasta aquí las 6 claves sobre los informes. Muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición. Ahí tienen los datos de contacto por si quieren profundizar y también doy paso a las preguntas que quieran hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ustedes preguntar. Listo. Creo que ya no está, ya se está compartiendo la otra pantalla. Adelante, lo que quieran, alguna duda, sugerencia, inquietud que tengan. Hola, ahí sí. Bueno, vamos a abrir este espacio de preguntas. Como les comentamos, la idea es que puedan hacerlo aquí en el chat o en el Instagram de @sostenibilidad. Vamos a ir revisando el Instagram para ver si tenemos algunas preguntas que nos puedan y aprovechar al experto para que nos las pueda contestar. Vamos a ver qué tenemos. Revisando Instagram. Gracias, Miguel. Aprovecho para agradecerte porque realmente muy apropiada tu presentación. Entonces, bueno, acá tengo una pregunta muy puntual y dice, bueno, ¿cómo podríamos elaborar un estudio de materialidad? Bueno, esa es una pregunta sin duda que el estudio de materialidad la elaboración del estudio no es algo que sea muy ligero, pero debemos tomar en cuenta, yo creo, los siguientes aspectos. Primero, recoger las opiniones de nuestros grupos de interés. Eso es lo primero. Y eso pasa por hacer desde paneles con nuestros grupos de interés, encuestas online. Hoy en día las encuestas online yo creo que es un método coste-beneficio muy bueno, porque podemos ir a nuestras bases de grupos de interés, tenemos base de clientes, base de empleados, de proveedores, podemos preguntarles. Ellos agradecen que se les tome en cuenta. Yo creo que hay un punto ahí que el estudio de materialidad, además de encontrar las preguntas, también es un ejercicio de difusión de nuestros principios. Te queremos escuchar, queremos saber qué opinas. Y luego, por otra parte, identificar muy bien la otra variable. Por una parte tenemos la variable de grupos de interés, por otra parte tenemos el impacto, la variable impacto, hacer un ejercicio de revisión de aquellos aspectos, cómo nos pueden impactar en la compañía. Y eso pasa por hacer un análisis de nuestro plan estratégico, de vincular ese plan estratégico con elementos como elementos regulatorios, tendencias, elementos coyunturales. Este año, si alguien hace un estudio de materialidad, no puede obviar el efecto COVID. Eso debe estar reflejado para que nos entendamos, reflejar todas aquellas cosas que nos pueden impactar como empresa. Y, por supuesto, ahí hay una gran bibliografía sobre el tema y así como buenas prácticas. Yo siempre digo que innovar no es crear algo de la nada, sino es documentarse y adaptar. Entonces, esa es la clave, una de las claves de los estudios de materialidad. Bueno, acá tenemos otra pregunta y es,
¿Cómo podríamos gestionar? ¿Qué recomiendas para gestionar y medir la contribución a los ODS? Muy bien, esa sin duda la contribución a los ODS, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hoy por hoy es la ruta, ¿no?, que estamos cogiendo las empresas para medir, ¿no?, la parte de comparatibilidad. Todos estamos trabajando para esos 17 objetivos con esas 169 metas que primero debemos hacer nuestras. Primero, el primer paso para medir la contribución es analizar en qué metas nos podemos focalizar. Está claro que todas las empresas en mayor o organizaciones en mayor o menor medida contribuimos a los ODS. Sin embargo, hay que focalizar esa contribución porque si no, lo que parece es que café para todos y café para nadie. No sé si me estoy dando a explicar. Es mejor centrarse, hacer un análisis de en qué ODS podemos contribuir más y focalizar la contribución. De manera que nuestra palanca sean esos específicos ODS. No hay un número mágico de ODS al que debamos centrarnos, ¿no? Eso nos lo va a dar ese primer análisis de la revisión de las 169 metas, que desde luego es un análisis concienzudo, pero que una vez tengamos esas metas y cómo las podemos adaptar a la idiosincrasia, a nuestras particularidades de nuestra empresa, luego va a ser muy fácil ir midiendo nuestra contribución. Pero todo comienza por un buen análisis de qué son los ODS, no quedarse en el título del ODS, del icono, sino profundizar en cuáles son las metas. Además, en SDG Compass. SDG Compass es una organización que colabora con World Business Council for the Sustainable Development y GRI. Han elaboraron ya en 2015 un set de indicadores específicos de contribución. Ya no son las metas, sino que además tenemos un listado de indicadores. Ese análisis hay que hacerlo, adaptarlo a nuestra idea, a nuestra empresa y luego ya será mucho más fácil. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta y es, de acuerdo a tu criterio, ¿cuáles serían las mejores prácticas de reporting? Las mejores prácticas de reporting, sin duda, ahí lo que tenemos, y basado un poco en las claves que hemos estado viendo, es hacer esa reflexión interna, agarrar un estándar. Ahí tenemos GRI, tenemos SASB, hacerlos lo nuestro. Es decir, los estándares al final son como chaquetas estándar, ¿no? Nos pueden venir más o menos bien y nosotros luego tenemos que llevarla al sastre, a adaptar los puños, a recortar los bajos de los pantalones o ajustar la cintura. Pues eso sería un estándar. Adoptarse a un estándar creo que es algo muy positivo para comenzar. También nos va a estar dando la pista de cómo podemos comenzar en nuestra aventura del reporte o cómo consolidar nuestra aventura del reporte. Y no significa que tengamos que reportar todo y cada uno de los indicadores. GRI, por ejemplo, contiene más de 300 indicadores, son muchísimos, pero seguro que no es necesario reportar esos 300, pero entre esos 300 vamos a encontrar, sin duda, la pista a cuáles son aquellos que a nosotros nos podemos adaptar y reportar según ello. Eso sería, sin duda, una de las mejores prácticas que podamos llevar a cabo. Si hay alguna pregunta más, animaros, ¿eh? Acá tenemos otra pregunta y es con relación a, lo mencionaste, era con el GRI. ¿Qué podrías profundizar sobre GRI? Sí, por supuesto. GRI es digamos, el estándar europeo con más tradición de reporte. Digo europeo porque hay otra tendencia, que es SASB, que es el americano.
GREI es una organización sin ánimo de lucro que colabora, pues como os he dicho, con muchas otras entidades relacionadas con la sostenibilidad y que es la base de muchos de la regulación en este sentido o incluso sinergias con cuestionarios de analistas. Es decir, digamos que es el estándar más utilizado en todo el mundo. En ese estándar está dividido en diferentes secciones, una ambiental, una social y una de gobernanza, donde vamos a tener los diferentes indicadores. Ya os digo, son como 300 indicadores repartidos en esos estándares y nos va a indicar, y esto yo creo que es algo muy positivo, que es que nos va a indicar no solamente qué indicador consideran ellos, que tienen todos una codificación, tienen un nombre, sino que además nos va a indicar, nos va a dar pistas de cómo debemos reportarlo, de cuáles son los principios para hacer ese reporte, etcétera, ¿no? Además, digamos que tiene un componente didáctico que para aquellas empresas que están comenzando o que quieren consolidar el reporte, sin duda viene muy, muy bien. Obviamente, responder con mucha profundidad a esta pregunta, como la de materialidad, requeriría horas y horas de charla. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, Miquel. Bueno, la idea es que como igual el tema es bastante amplio, creo que es la oportunidad también para contarles a los asistentes a este espacio de formación que hemos diseñado pues, de la mano contigo un curso, un taller, para llamarlo pues por su nombre, un taller de elaboración de memorias de sostenibilidad. Me gustaría que le contaras a los asistentes qué van a encontrar en este taller, que más que mostrarles como el objetivo del taller es qué van a encontrar, qué van a poder hacer, qué es lo que van a aprender en este taller, que la idea es que sea un taller muy práctico que se pueda desarrollar. Entonces, te dejo voy a cerrar acá para que tú puedas contarle qué va a encontrar ahí. Fenomenal. Si queréis poner la siguiente diapositiva, donde ahí están los temas, y con esa, perfecto. Pues efectivamente, un módulo, pues un taller de 10 horas donde sin duda vamos a profundizar en aquellos principales aspectos sobre el reporting. Desde, por supuesto, una introducción al reporte para aquellas empresas que están comenzando, la importancia de las metodologías de reporte, luego, posteriormente, aquella normativa. En el caso de Colombia no hay normativa obligatoria, pero sí que hay normativa blanda o voluntaria que llamamos, como pueden ser el Global Compact de Naciones Unidas, que desde luego os animo a todas las empresas que están hoy aquí a unirse a esta iniciativa. Esta iniciativa de Global Compact es la iniciativa de Naciones Unidas para el sector privado. Además, unirse, y ya digo que no tengo ninguna comisión ni nada por el estilo, pero desde luego que me parece muy interesante porque además de estar en una de las instituciones líderes en RSC del mundo, apoyada y nacida de Naciones Unidas, son creadores y generadores de muchos contenidos que incluso a empresas de gran calado nos son de gran utilidad. Así que adelante, esa norma de Global Compact tiene 10 principios, así como el compromiso cuando tú te adhieres al Global Compact de reportar sobre esos 10 compromisos y desde luego es un elemento a tener en cuenta en cuanto a normativa y luego las directrices de la OCDE. Recientemente Colombia, a principios de este año, empezó a ser miembro de la OCDE, que tienen unas directrices para empresas, en este caso, multinacionales, que deben cumplir todas aquellas empresas que pertenecen a países de la OCDE. Dicho eso, la tercera pata es la materialidad, que, como ya he comentado ahora, es uno de los principales requisitos o principales hitos, porque es el que nos va a decir justo lo que comentaba la clave, ¿no? Nos va a identificar sobre de qué tenemos que reportar, así como las etapas y requisitos del reporte, ¿no? Esa parte de gestión que hemos estado hablando, de organización, de gobernanza,
ya veis, todo esto desde una óptica muy práctica, ya me estáis viendo, yo no me ando por las ramas, yo voy directo al grano, aquello que es superfluo lo podéis encontrar vosotros, yo me voy a centrar en lo material. Y para eso el cuarto punto y completamente indispensable, guías de reporte, ¿no? Guías internacionales de reporting, en este caso, GRI Standards que os comentaba, así como también SASB y el informe integrado, los principios de informe integrado, así como otros estándares, digamos, menos estandarizados que existen en el mercado, pero que en función de cómo sea nuestra empresa, sin duda nos puede ser de gran utilidad. Y luego, por último, sin duda, introducción al reporte, revisiones de informe, mejores prácticas, quiénes son los que lo hacen mejor. Como os decía antes, la innovación no parte, yo creo, mi opinión es que no parte de algo, de una idea loca que se te ocurre, la innovación parte de la documentación, ver qué se está haciendo fuera y cómo lo podemos adaptar y darle nuestro enfoque personalizado, porque eso va a ser innovación. Entonces, desde luego, trabajar con el reporting, que entender cómo están, saber leer, saber trabajar, analizar memorias de sostenibilidad o de RSC, para luego a la hora de poder comenzar a enfrentarnos con una página en blanco, hasta llegar a esas 200 páginas que se pueden llegar a hacer, es un trabajo arduo. Sin todo eso, estoy seguro de que es más complejo y al menos resuelven bastantes inseguridades. Esta es la idea de este taller de duración de 10 horas, aparte, por supuesto, de mi disposición para resolver cualquier duda que os pueda salir en el camino. No soy muy partidario de las clases quizá como el formato webinar en el que yo estoy hablando todo el rato, sino algo más interactivo, práctico, aterrizado, que resuelva vuestras dudas concretas, porque las dudas que uno puede tener no son dudas etéreas que están flotando, son dudas concretas. Oye, ¿qué hago con este indicador de GRI que me está pasando esto? ¿Cómo afrontar esto? Así que esa es la idea. Muchísimas gracias, Diana, por darme el paso. Gracias, Miguel. Bueno, la idea es que conociéramos, pues, qué podíamos tener en estos espacios, pues, de formación. Los invitamos a que nos consulten. Ustedes saben que en nuestras redes sociales pueden hacer, pues, toda la consulta al respecto. Queremos, pues, invitarlos para la próxima, bueno, el próximo miércoles no vamos a tener webinars, temas para la sostenibilidad empresarial, debido, pues, al festivo del 8 de diciembre, pero sí el día 16 pues cerramos con un webinar que le hemos denominado gratitud. Ya le ponía aquí la última, el secreto de la gratitud. Va a ser nuestro webinar de cierre y bueno, y seguimos ya en el mes de enero con estos espacios de formación gratuita. Gracias por haberse conectado, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por estar aquí atentos a la información que les estamos suministrando todos los miércoles. Miguel, muchas gracias por haber sacado un espacio de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a todos vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias a todos por asistir.